came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Yo soy el evangelista Jimmy Schwager junto a Dave Smith, John Rosenstern, el Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, el Dr. David Watts y Joseph Larson. Y ustedes, estamos muy alegres de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Cuéntenle a otros, por favor, algunos de ustedes lo hacen, tal vez muchos lo hacen, y apreciamos eso, ¿no? Sobre la cadena. Queremos tenerlos como parte de la audiencia, quien quiera que sean y donde quiera que estén. Así que estamos muy alegres de tenerles a ustedes, como dije, el día de hoy. Dave, ¿alguna salida próximamente? Sí, mi esposa va a tener una conferencia de damas a finales de este mes, 28 de septiembre al 1 de octubre, Spartanburg, Carolina del Sur. Necesitan llamar y platicar con Nikki Corbin, la pastora, para registrarse. Número telefónico está en pantalla, 864-585-3006, o pueden ir a su sitio web, truthchapel.org. Van a tener un gran tiempo. Estoy seguro que así será. John Rosenstern. Sí, hermano Swagger, voy a estar en Crowley Fellowship, Crossway Fellowship Church en Crowley, Louisiana, el 24 de septiembre. Servicio de enseñanza a las 9:30 y justo después del servicio principal tendremos, el comienzo a las 10:30. Para más información, 337-783-6524 en el centro BFW en Crowley. Si están allá, vayan a visitarnos. Dr. Dupree. Sí, señor, en octubre, el 20, 21 y 22 de octubre, voy a estar con el pastor Vernon Gross en Holly Stream Church of God. Viernes a las 6:30 y sábado también, domingo a las 10:30 a.m. y 6 p.m. Bien, Lauren. Sí, señor, en Columbus, Mississippi, el 23 y 24 de septiembre, voy a estar con mi amigo James Riddell en All Nations Ministries para 3 servicios. Sábado en la mañana, el 23 a las de 10 a 12, sesión de enseñanza. Sábado a las 7 p.m. y el domingo en la mañana a las 10 a.m. En Columbus, Mississippi, 23 y 24 de septiembre. Dr. Watts. Sí, señor, el 21, una vez más, el 17 de septiembre. El domingo en la mañana estaré en Little Rock, Arkansas, en Ironton Assemblies of God, con el pastor Cody Elliott. Solo el servicio de las 10:30 de la mañana al domingo. Para más información, llamen al 501-562-4265. Esperamos verlos a todos allá. Joseph. Sí, señor. 28 y 29 de septiembre estaré en Hillsborough, Carolina del Norte, en First Love Community Church, con el pastor Greg Long. 2 servicios nada más, jueves y viernes a las 7 p.m. Una campaña toda la semana tendré servicios yo ministrando en palabra y alabanza. Y la siguiente semana, el 6 de octubre, voy a estar en el área de Dallas, Fort Worth, en Boyd, Texas, Hilltop Assembly of God. Un servicio esa noche nada más, viernes a las 7 p.m. Y el hermano Creston Tomlin estará ministrando este fin de semana junto al hermano Jason Stidham el domingo. Así que si pueden, vayan a visitarnos. Quiero darles gracias una vez más por la ayuda que nos dieron unos días atrás en el Bibliotón. Si recuerdo correctamente, no recuerdo los números, pero creo que fueron 38,000 Biblias. Y estamos tan agradecidos por su preocupación, su amor por la palabra de Dios, su deseo de llevar estas Biblias a las manos de aquellos que tanto lo necesitan. Y les doy gracias por lo que están haciendo en gran manera. Y yo creo que el maratón empieza el próximo lunes, ¿no? El lunes, así es. Así que esto es muy importante también y pues pedimos su ayuda en esta situación. Estén orando por nosotros y pida la bendición del Señor en lo que refiere a eso que decimos. Efesios capítulo 1, versículo 12, creo que es correcto, ¿no? Sí, señor, en el cual, para que seamos para la alabanza de su gloria. Se refiere a eso que fue garantizado, no lo que hay esperanza de que sea. Nosotros fuimos a los primeros a respetar a Cristo. Lograremos esto cuando confiemos primero en Cristo, lo que significa aceptar lo que Él hizo en la cruz. Esta mañana, mientras estaba en oración,
el Señor puso en mi corazón, bueno, en los últimos, desde que Él habló a mi corazón, unos meses atrás, sobre la opresión de su pueblo, una opresión económica, financiera, emocional, todo tipo de opresiones que llevan muchas veces a la depresión. Y eso no es una situación pues placentera. La opresión financiera, eso es otra. Ah, y usted no tiene que vivir así. Si usted hace lo que decimos, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo empezará a obrar. Usted simplemente le dice al Señor, el blanco de mi fe es Cristo y este crucificado. Y no está en mí, hablando de sí mismo, ¿no? No está en nadie más tampoco. Tampoco está en la iglesia. No, eso no es disminuir o maltratar a la iglesia. Quiere decir que la iglesia no murió por usted en la cruz del Calvario y que Jesús es quien murió en la cruz del Calvario. Una vez usted tiene eso en su corazón, su mente, su espíritu, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo, entonces empezará a obrar a favor suyo y el Espíritu Santo es Dios, Él puede hacer cualquier cosa. Así que tal vez usted piense que su situación no se puede reparar, pero tal vez sea así para la humanidad, pero no con Él, con el Espíritu Santo, ¿no? Así que si usted hace eso cada vez que usted ora, usted dice, Señor, mi fe está en ti y el blanco de mi fe es Cristo y este crucificado, no se trata esto de mí o de nadie más, ni tampoco depende de la iglesia o cualquiera de sus rudimentos, ceremonias o ritos, sino que depende exclusivamente de ti y lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, y necesito ayuda con esta situación, sea cual sea, una opresión económica, una, una, una opresión emocional, doméstica. Bueno, la lista es larga, mucho más larga de lo que he dicho. Y estaba yo escuchando unos reportes que se estaban dando en la televisión. No tenía nada que ver con el Señor, pero estaban hablando de la cantidad de suicidios que hoy en día están sucediendo, que hoy es peor que nunca la situación. Y y la tragedia, obviamente es una tragedia en toda situación, ¿no? Pero algo especialmente trágico es cuando personas que son salvas, que han entregado su corazón al Señor y luego se encuentran, se quitan la vida. Realmente no hay manera que algo pueda describir eso. Y alguien pregunta, ¿pero son salvos? Algunos sí, otros no. Y y realmente es un problema que no debe de ser, no es necesario. Jesucristo pagó un precio terrible por nuestra victoria. Entienda usted eso, realmente un precio muy, muy grande. Y Él quiere que nosotros tengamos los beneficios de ese precio que Él pagó, un precio tan grande. Y si nosotros no lo disfrutamos, es culpa nuestra porque Él lo ha dado a nosotros. Yo creo que lo que les estoy entregando, el Señor me lo entregó a mí y Él me ha dicho, no lo mencionas lo suficiente. A veces realmente tenemos que empujar a la gente para que escuche lo que estamos diciendo. Pero lo que yo les he dicho, que el blanco de su fe es Jesucristo y este crucificado. Número dos, no depende esto de usted mismo. El blanco de su fe no es usted mismo o cualquier otra persona, ni tampoco el blanco de su fe es la iglesia. Debe de ser Jesucristo y este crucificado. Y como ya lo hemos dicho y lo reitero una vez más y hasta ahí lo dejo, no está en la iglesia, está en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz, y nunca olvide eso. Nunca lo olvide. Yo cuento esto, se lo digo al Señor cada vez que yo oro y muchas veces cuando no estoy orando.
Le digo, Señor, yo he vivido momentos muy difíciles en el pasado y yo sé lo que son. Yo no creo que jamás he vivido opresión, digamos, en la mayoría de sus, presentaciones, pero no importa, el sanador no soy yo, sino el Señor. Él es quien pagó el precio en la cruz del Calvario. Y, hermano Swagger, yo creo que voy a tratar eso. Alguien me dijo, bueno, será algo bueno que trate, ¿no? Que trate y trate. Bien. Él dice que nosotros debemos de ser alabanza de su gloria. Y esto declara lo que es garantizado de ser, no lo que se espera que sea. Y nosotros obtendremos esto confiando en Cristo. Lo que significa que aceptemos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Estas son las notas en el versículo 12. Y todo lo que hacemos debe de ser para exaltar su nombre. Todo. No nuestra gloria, sino su gloria. Y es que cuando usted opera de acuerdo a la carne, y cualquier cosa que no sea Cristo y la cruz, eso será siempre llamado carne, entonces Dios no puede honrar eso. Él no puede honrarlo. Es un insulto para Él de la forma, de la mayor forma. Y considerando el precio que Él ha pagado, yo creo que debemos entender, y yo sé que usted no quiere insultar a Cristo, yo lo sé, pero todos lo hemos hecho de alguna manera u otra. A propósito, no, y nos hace daño. Él es misericordioso y Él no está esperando en el cielo contando cada sílaba que hablamos. Si decimos algo mal, Él nos va a castigar. No, ese no es el Señor. Él no es así. Pero después de cierto tiempo, empezará a afectarle y causará dolor. Y eso usted no lo quiere. Usted quiere la ayuda del Espíritu Santo. Él obra totalmente dentro de los parámetros de la obra terminada por Cristo. Y Él quiere que usted le dé a Cristo la gloria. Y ese es el plan predestinado de Dios. Él obra todas las cosas. Dese cuenta Así del es. versículo anterior. Todo con respecto al consejo de su propia voluntad. Era la voluntad de Dios que nosotros operemos de acuerdo a lo que Él ha provisto. Si lo hacemos, entonces tendremos la gloria del Señor obrando en nuestras vidas, conformándonos a la imagen de Cristo, bendiciéndonos y como su heredad, vamos a hacer una representación de lo que Dios había querido para nosotros. John, cuando hablamos de esto un poco, lo que Cristo pagó en la cruz del Calvario, automáticamente empieza a morar en la mente de la persona el hecho de que Él quiere que nosotros tengamos los beneficios Absolutamente. por lo que Él pagó un precio tan grande. Así es. Y el precio fue terrible, fue más de lo que nosotros podríamos imaginar. Y Él lo hizo por nosotros. Así es. Él no lo hizo por sí mismo, no lo necesitaba. Nosotros Correcto. lo Amén. necesitamos. Él lo hizo por nosotros. Y, y una vez eso empieza a entrar en nuestras mentes, yo creo que Lauren le llaman la obra terminada, ¿no? Bueno, sí, así es. Y una vez más, creo que el valor de la cruz es doble. No solamente el precio pagado, que fue inmenso, pero el producto proveyó como resultado. Y ese es el valor de la cruz. Y yo siento que la mayoría, y muchos en el cristianismo, tal vez comprenden el valor inmenso de la redención cuando dicen que Cristo murió por mí. Eso es exactamente correcto. Eso es la primera etapa de entender el valor de la cruz. Pero todo lo que tenemos como creyentes, todo dado a nosotros, es un resultado de ese nuevo pacto, esa obra consumada que Cristo estableció para nosotros al dar su vida. Entonces, todo sale de ese momento en el tiempo en el que vemos eso, evaluamos eso, aprendemos lo que esto significa, y esa es una de las cosas que tratamos de hacer en los últimos 25 años, hacer que la gente esté al tanto del valor del Calvario, que no se detuvo nuestra redención tan maravillosa y poderosa que llegue a ser, pero es algo que debe estar en nuestra vida diaria para encontrarnos con todo lo que Dios ha diseñado.
Y finalmente, entonces, si nosotros aceptamos lo que Él nos ha dado, terminamos con este versículo. Somos la alabanza de su gloria. Nuestras vidas, de acuerdo a cómo valoramos la cruz y seguimos a los beneficios proveídos para nosotros, le damos gloria a Cristo. Saben, como hemos dicho muchas veces, lo que la iglesia conoce de la cruz es Jesús murió por mí y esas son palabras pues maravillosas, son una gran realidad. Pero si notas, aún eso está decayendo. Tristemente, eso es cierto. Ahora, a lo largo de los siglos, especialmente desde la Reforma, la información sobre el valor o la información sobre la obra que hizo Cristo ha sido dada por ciertos hombres y la encontramos en escritos de, Joseph lo mencionó el día de ayer, um, Watchman Nee, una señora en Inglaterra, Jessie Penn Lewis, lo fundamos en C. He H. leído, Hutchinson. he leído a ambas personas que has mencionado. Ellos no proclamaron la cruz tanto, no me parece. Bueno, por ejemplo, en Watchman Nee, en La vida cristiana normal del cristiano, su disertación sobre Romanos 6 es muy similar a lo que nosotros diríamos el día de hoy. Andrew Murray, Jesse Penn Lewis, todos estos comenzaron a enseñar, por lo menos en ciertos puntos, el valor del Calvario. Pero yo creo que desde entonces el ministerio ha hecho su proclamación primordial de que la gente comenzó a comprender de una manera mucho más clara y más grande lo que algunos de estos autores y escritores han dicho. Una vez más, si regresamos a Doctrinas de la Biblia por Meyer Pearlman, encontraremos los escritos allí, pero es lo que Daniel profetizó, hermano Swagger, que en los últimos días La la ciencia ciencia aumentaría. aumentaría. Así que hay o debería haber un mayor entendimiento de los eventos del fin de los tiempos. Lo hemos Así visto es, desde los así es. 1900 y también la obra del Espíritu Santo desde los 1900. Y una vez más estamos alejándonos más y más hacia el conocimiento total, que es algo por lo que nosotros aún estamos Así buscando y es. encontrar. Pero ha sido algo proclamado en parte por diferentes personas y estoy agradecido por eso, pero aprendemos en esos, o aprendimos en estos últimos 25 años de aquellos que tenían sabiduría, pero es el Espíritu Santo el que nos sigue mostrando que es que la cruz provee y proveyó. Y es lo que queremos decir con el valor de la cruz, poner la fe en lo que el evento del Calvario proveyó y asegurarnos de que el objeto de nuestra fe no sea alterado hacia ninguna otra opción. Y mientras más podamos proclamar no solamente la terminología, pero los valores asociados con la muerte de Cristo, más el cuerpo de Cristo, creo que podrá buscarlo y alcanzarlo por fe. Disculpa, adelante. Solo quería decir que mi observación de la diferencia de lo que tenemos hoy es el entendimiento de cómo obra el Espíritu Santo. Eso no se había enfatizado. Así El es. objeto de fe, al leer algunos de estos escritos y he leído algunos de los libros, se presentó, pero jamás habían entendido o puesto cómo obra el Espíritu Santo. Ahora tenemos un entendimiento progresivo, pero démonos cuenta de que lo que hemos aprendido en los últimos 25, especialmente en los últimos 100 años, excede mucho más la distancia de donde comenzó la reforma. Así que Así el es. Señor está acelerando el entendimiento de la obra del Espíritu Yo Santo, el creo valor de la eso. cruz, y Lo eso responde a creo. lo que usted estaba diciendo en cuanto a Daniel capítulo 12. Ujú. Bueno, de hecho, al leer a Kenneth Wuest, a Adam Clark, Charles Spurgeon, Todos ellos, sí. realmente ellos estaban llevando esa dirección con la cruz, pero como el Espíritu Santo obra, realmente había sido un fallo, ¿no? Personalmente, en mis estudios, yo jamás realmente había escuchado el énfasis en asegurarse de mantener el blanco correcto de fe para victoria sobre el pecado. Eso no era algo que ampliamente se enseñaba, que yo he visto, y de hecho yo he visto a personas enfatizar la cruz en lo que tiene que ver para victoria, pero no realmente presentarlo como lo hacen diariamente. Y el blanco de fe, me parece que el tener correcto, un blanco correcto de fe es algo que tiene que ser enfatizado más y más, porque parece simple, pero realmente es una gran verdad y es tan importante. Y como ustedes han dicho anteriormente, realmente es la parte más importante del caminar de los cristianos con Dios, mantener el blanco correcto de la fe.
tiene sentido cuando Sí, empezamos a estudiar, tiene sentido. Usted habló de orar por personas que están viviendo la opresión demoníaca, y realmente hay mucho énfasis hoy día en la iglesia en liberación. Hay predicadores populares que están echando demonios de la vida de todos, y sí creemos que las personas pueden ser poseídas por demonios, pero no los cristianos ser poseídos. Así que sí, yo creo que debe de haber enseñanza correcta sobre esta guerra espiritual que es tan popular hoy día, y la fuente de las cosas, la fuente del poder de fortaleza para poder orar en contra de la opresión, en contra de aquellos que son, o en medio de aquellos que son salvos, o posesión en aquellos que no son salvos. La fuente del poder es la cruz, el volver a la cruz. Y yo creo que hay mucha mala enseñanza hoy día en lo que tiene que ver con la guerra espiritual que Dios ha puesto en su corazón, ¿no? Así que estoy agradecido porque usted está tratando esto de una manera bíblica, porque muchas personas quieren reprender demonios en las iglesias, y gente que se llama ser cristianos, y sabemos que un cristiano no puede ser poseído por demonios. sí. Bueno, pero cuando nosotros traemos a nosotros obras de la carne, algo que no sea la cruz es la carne. Y nosotros no vamos a salir de allí bien. Eso traerá algo negativo. O, en otras palabras, confiamos en nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo realmente promovió, y estaba en contra de ello una y otra vez. Pero si nosotros no ponemos nuestra fe en Cristo y la cruz, vamos a ir a la carne. No hay otro lugar donde podamos ir, y eso nos va a traer y provocar problemas, verdaderos problemas. Sí. Recordemos cuando Pablo escribió, me propuse a no saber nada entre vosotros sino a Cristo y él crucificado. Primera de Corintios 2:2. Tenemos que ir al versículo número 5, porque eso una vez más muestra por qué hizo esa determinación. Él dijo para que vuestra fe esté fundada en el poder de Dios, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino conectada correctamente al poder de Dios. Estaba predicando el poder de Dios, dirigiéndonos a Cristo y lo que Él hizo, y la fe de la gente que descansaba en la obra consumada experimentó el poder de Dios. Él explica allí mismo por qué necesitamos la cruz como el objeto de nuestra fe. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar El el Evangelio. Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que la cruz de Cristo no sea hecha vana. Correcto. Todo el valor, todos los beneficios, todo lo que Cristo hizo, si no lo reconocemos por lo que era, no encontraremos el valor ni el beneficio. Y en error nos alejaremos de la provisión de Dios y, como usted dijo, nos iremos hacia nuestra propia provisión, que es la carne. Una gran realidad, pero para poner la contraparte a eso, yo diría que la mayoría de estas personas en todo el mundo, quienes son cristianos, creyentes, la rebelión no se hace en la mayoría de los casos en ignorancia. Tal vez la incredulidad es un gran factor, y sé que así es, pero ellos simplemente no saben. Y recuerden, Ellos tratan de sí, tocar todo lo que les y ayude. recuerden, un día después de nacer de nuevo, usted toma decisiones en cuanto a cómo vivir para Dios. Así que usted cimenta un sistema en su mente, y una vez más, si usted no sabe cuál es la provisión de Dios, los sistemas del hombre apelan a la carne, apelan a lo que nosotros ya sabemos. Obrar, trabajar, obtener recompensas. He escuchado al doctor Watts decir una y otra vez que en todo su estudio de seminarios, profesores, etcétera, yo creo que usted dijo que no ha encontrado este tipo de doctrina. No dicho de esta manera, nunca. A través de los estudios han habido personas como Meyer Pearlman, que comenzó a conectar todo esto, William Durham también, pero al final ellos tomaron un punto de vista más pentecostal clásico sobre la santificación en vez de lo que enseñamos nosotros. Algunos de estos profesores que has tenido
Eran hombres de Sí, Dios, hombres estudiosos de la palabra. absolutamente. Algunos de ellos brillantes, hombres brillantes de Dios, pero simplemente no lo veían, no lo habían ellos entendido. Y algunos de ellos creo yo que estaban comenzando porque creo que cuando ellos, o cuando algunos que me conocen a mí y estaban interesados en sintonizar el ministerio, gente que no hubiera sintonizado, comenzaron a escuchar y cuando uno se fija honestamente en lo que estamos enseñando y lo comparamos con lo que Pablo enseñó, uno comienza a pensar, muy bien, bueno, Ujú. yo no puedo refutar esto. ¿Cómo se puede discutir con demasiado énfasis en la cruz, no solamente para la justificación, pero también para la santificación? Claro, ¿Cómo se claro. puede, si la gente está dirigiéndonos a Cristo, cómo se puede hacer ese argumento? Yo sí creo que la ignorancia es un factor en algunas personas, pero creo que algunas personas simplemente sí tienen una rebelión hacia este mensaje, no quieren aceptar este mensaje porque esto da cosas contra el aguijón en cuanto a sus obras y lo que se les ha enseñado y no quieren aceptarlo, pero cuando uno honestamente lo ve en Efesios, Gálatas, Romanos, no veo cómo se pueda. Han habido, Bien. y quisiera hacer una declaración, hasta que usted experimente la revelación y mire, se requiere de esa apertura de los ojos o el entendimiento de parte del Espíritu Santo en cuanto al valor de la cruz. Usted puede leer 1000 declaraciones, puede leer todos sus comentarios y la Biblia y aún no entender qué es lo que se ha dicho. Mm. ¿Cuántas veces leí yo en el pasado antes de comprender la cruz, antes de que madurara? Yo leí todas aquellas cosas que necesitaba escuchar y leer y no las reconocí. Uno no puede comprender, no puede reconocerlo Una gran realidad, sí. en lo natural. Así que Pablo diría en 1 Corintios 2 una vez más, que el medio de entendimiento debe ser la revelación del Espíritu de Dios. Y hay un sentido en el que Jesús dijo en Mateo 11 que Dios revela cosas a los niños. Así que si nuestros corazones no están dispuestos para recibir algo del Señor, no podemos, Ujú, no podemos recibirlo, no ujú. podemos escucharlo. La Biblia está repleta, llena una y otra vez. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Estás diciendo entonces que Dios tiene un marco de tiempo especial para hacer algo Sí, real, lo que queremos así es. saber, lo que Él Creo quiere que que eso es cierto. sepamos? Jesús es el autor y el consumador de vuestra fe. Él sabe exactamente cuándo escribir, qué es lo que debemos eh, recibir en nuestro corazón y en cierto sentido lo que ha revelado en Apocalipsis. Pero en Mateo 11, el estatus del corazón humano, la disponibilidad de la mente humana para abrirla como un niño y recibir algo que usted no tiene, es lo que se requiere. Y para muchos de nosotros, la precipitación o lo que precedió al mensaje de la cruz fue un, una caída, una refutación. Yo no creo que alguien o que cualquier persona tenga que experimentar eso. Esperaría yo que tomaran nuestros testimonios y nuestras decisiones para que no sigan ellos el mismo camino. Pero creo, hermano Swagger, que sin esa experiencia de fracaso, aún lo que estamos diciendo el día de hoy puede permanecer, pero es algo que simplemente. Eso es una realidad porque somos humanos. Entonces creo que hay una combinación de que el Señor continúe en nuestro corazón y la preparación de ese corazón, estando dispuesto a recibir cualquier cosa del Señor. Podemos, y yo me topé con esto y realmente me gustó cómo Jim Hashbarger allá en Wichita, Kansas, lo describió. Él dijo que cuando llegamos cuando comenzamos a predicar el mensaje de la cruz, el hermano se había alejado del ministerio por fracasos en Sí, su propia así vida. es. Pero este mensaje tomó el control de su vida y comenzó a enseñar y predicar y ha edificado una gran iglesia allá en Wichita. Pero también dijo que habían personas que venían y decían, yo predico la cruz, yo entiendo la cruz. Y él se enteró de que la gente podía promover el conocimiento, podían decirlo palabra por palabra, Ujú. podían Sin seguir con realmente la tecnología. entenderlo. Sin embargo, no estaba activo en su corazón. Así que lo que él hizo, y yo desafiaría a cualquiera en el panel, cualquier persona escuchándonos,
que respondan la pregunta, ¿qué es lo que el mensaje de la cruz ha cambiado sobre su experiencia cristiana? Es lo que Jim comenzó a preguntarle a los que predicaban la cruz. ¿Qué es lo que el mensaje de la cruz ha cambiado en su experiencia cristiana? Porque cuando usted va más allá de la teología, cuando usted va más allá de las declaraciones y el mensaje de la cruz comienza a penetrar en su corazón y en su ser, Así es. usted no puede permanecer igual. Así que la Mm. revelación abre todo eso y luego el Espíritu Santo puede comenzar a desmantelar el sistema equivocado que ha estado en nuestros corazones, en nuestras mentes, pero eso tiene que suceder. De otra forma, lo que usted está diciendo simplemente son obras, no es... Lo que acabas de decir exactamente es mi experiencia, exactamente esa. El Señor ha cambiado las cosas. Yo no voy a entrar en detalles, no es necesario, pero Él ha cambiado cosas en mi vida Así es. y cosas que con las que yo luchaba, porque, bueno, yo luchaba por hacer cosas buenas, porque yo sabía que era Sí, correcta, ahora es fácil. hay algo negativo y positivo, una adición y algo restante en lo que él está añadiendo cosas y también está quitando, eliminando cosas. Debería ser que si verdaderamente vivimos este mensaje y experimentamos los beneficios, no solamente la teología o las declaraciones, el Espíritu Santo ha sido libertado para producir más semejanza a Cristo en Ujú. nosotros y no es fingirlo hasta que lo logremos, es real, Lo es es, algo lo es. real. Y el gozo y la paz y el reposo está allí, pero es una senda. Y yo quiero que el pueblo lo tenga. Sí, Yo quiero que los predicadores lo amén, tengan, amén. por la gracia de Tiene que haber Dios. esa preparación del corazón y la revelación y tienen que arreglarse para poder hacerlo. La revelación, cuando usted tiene esa revelación en mi vida personal, sé que eso le hace a usted menos, bueno, lo digo de esta manera, le hace menos fariseico o menos juzgador o pensando que usted es mejor que cualquier otra persona. Usted realmente entiende que algunas de esas actitudes que ha tenido en el pasado, de superioridad ante los demás o algo así, no era una actitud que a Dios le agradaba. Y eso le hace entender realmente lo desesperante es la condición en la que usted vive y cómo necesita conectarse de la manera correcta para enfocarse en lo correcto, que cada día realmente le necesitamos a Él cada día. Así ha sido en mi vida, ¿no? Y gracias al Señor, pues por ello. Y hermano Sager, si usted se fija en el versículo 12 otra vez, donde él comienza diciendo que debemos ser para la alabanza de su gloria, Así es. que primero confió en Cristo. Ujú, Si no confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz, mm. jamás podremos ser para la alabanza de su gloria, porque todo lo que hacemos, todo lo que somos, es un resultado directo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Otras, miren, nosotros confiamos en nuestras obras, confiamos en nuestra habilidad, en nuestros... Sí, así es, y eso pues no trae ninguna salida. Así es, El confiar en nuestras habilidades, eso no funciona. Y, y esa es la obra que el Espíritu Santo trata de llevar a cabo desde el primer día. El correcto. no confiar en el yo, sino confiar en Cristo. Para la alabanza de su gloria, que Así es. primero confió No, en no, nosotros. no para nuestra Exacto. gloria. Y hay demasiada gente que lo ha hecho. Todos lo hemos hecho, creo. Si usted no está operando de acuerdo a la cruz, usted va a estar haciendo lo que acaba de decir. No tiene otra alternativa. Exacto. Realmente no hay otra. Hay dos caminos de aquí a New Orleans, solamente. Así es. Y usted tiene una interestatal y una avenida de doble vía. Bueno, ya yo he tenido las doble vías todo lo que he querido. También hay esos rieles del tren donde usted puede poner su carro, pero no va a Así funcionar. es, así es. Nosotros podemos ver muchos de los programas de discipulado y nosotros apoyamos en el discipulado, claro que sí, pero siempre se presenta con la idea de que esto es lo que debe de hacer. Y sí, esas cosas se tienen que llevar a cabo, la oración, el visitar la iglesia, leer la Biblia, etcétera, pero el énfasis siempre está en que usted hace algo
Así que el individuo rápidamente va a ir a yo tengo que ir a algo, así que el esfuerzo se convierte en una gran tarea. Mientras que ahora yo creo que todos hemos vivido, ya no es una tarea el leer la palabra de Dios, sino que es algo natural, lo deseamos hacer, es algo que fluye cuando tiene un momento en el día, la inclinación está en que, bueno, voy a levantar la Sí, palabra de Dios y amén. permitir que la palabra me alimente. No es que tenemos que hacerlo, el deseo es querer hacerlo, pero la idea es que no necesariamente va a crear en nosotros un medio de que por al hacerlo, va a mantener nuestra santificación o nuestra justicia. Lo hacemos porque amamos al Señor y ese es el resultado de nuestra Exacto, respuesta al así es. Espíritu. Muchos programas de discipulado, y estaba leyendo de esto a lo largo de los años por distintas denominaciones, es una lista de tareas. Haga esto, aquello, lo demás. Así que el individuo rápidamente va a caer en su carne y por eso su crecimiento es limitado. Gracias a Dios, el Espíritu Santo tiene esa misericordia y suple las cosas que necesitamos en el camino, ¿no? Sí, adelante. Adelante. Pablo realmente jamás pierde ese tono de traerle la gloria a Dios en los primeros 3 capítulos. Al final del capítulo 3, él dirá, para él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús, a través de todos los siglos y hasta el final del mundo. De hecho, obviamente nuestra alabanza personal y nuestra adoración personal y adoración de Cristo es algo que Pablo anima mientras él comienza con la eulogía del Señor por su gracia. Pero algo que debemos entender es que mientras más experimentamos la gracia de Dios, y tal vez hasta puedo decir que a menos que entendamos y experimentemos la gracia de Dios, siendo eso la palabra clave, no podemos ser alabanza y gloria para el Señor, ni tampoco podemos traerle a Él alabanza y gloria, porque nada glorifica a Dios más que su gracia. No se puede traer a Él gloria a través A de la través de la carne, carne. no, Señor. No se puede hacer. Pablo está resaltando. Todos lo hemos tratado de Sí, hacer. Señor, absolutamente. Entonces, mientras más puedo entender yo su gracia, segundo, como dijo papá, más experimento su gracia. Y yo estaré en un lugar en el que yo pueda traer gloria y alabanza a Dios Ujú. y ser gloria, no solo conocer la gloria, pero yo mismo, mi vida, le trae a Dios gloria solo cuando esté experimentando esa gracia. Por eso es que esa palabra el día de hoy en la iglesia es tan importante. Por supuesto, estábamos emocionados en escuchar que la gente hablaba de la gracia de Dios más, la revolución de la gracia. Eso es algo bueno, no es algo malo escuchar sobre la gracia de Dios. Ahora usted puede, como dijo Judas, usted puede convertir la gracia en lascivia, en licencia para pecar. El hermano Tommy Bates apenas el otro día habló acerca de un grupo en el aeropuerto, en el avión, que le mencionaron a él que, bueno, podemos hacer lo que queremos, estamos bajo la gracia. Entonces Ujú. la gente no responde a la gracia correctamente. A veces lo sabemos. Sabemos que la verdadera gracia, el espíritu de gracia, produce santidad, Ujú. produce Así es. Así piedad. es. Y eso sí le da a Dios la gloria. Mientras más Sí. experimentamos su gracia. Así que número uno, necesito entender. Eso es lo que Pablo está haciendo en estos 9 versículos. Debo entender el plan de Dios que me trajo gracia. Y de acuerdo a cómo lo entiendo y mis ojos están abiertos, no solamente tendré la revelación de la gracia, pero también tendré una realización de la gracia en mi propia vida. Y así es como funciona. Abre mis ojos, Señor, para ver tu gracia. Y mientras más lo vemos a Él y vemos qué es lo que Él ha hecho, seremos cambiados a la imagen de esa gloria. Y seremos cambiados a la gracia que, bueno, la gracia que podemos ver y que ha sido traída a nuestra vida. Nos damos cuenta de lo que ha sido revelado y estamos Mm. experimentándolo. Y esa vida que cambia consistentemente por la gracia de Dios, trae a Dios la gloria. Y bueno, muchos cristianos el día de hoy que gritan, que danzan, que tienen que hacer un lío, pero ¿dónde está la gracia de Dios cambiándolos? Podemos decir y confesar con nuestra boca y profesar, pero no poseemos lo que profesamos. Y la única manera de hacerlo, le llaman a Pablo el apóstol de la gracia. Él fue enfatizó bastante que entendiéramos la alabanza de su gloria y de su gracia. Y él lo dijo una y otra vez en estos últimos pasajes. Él dijo que
que debemos ser para el avance de su gloria, pero Él está alabando o está cambiando y al entender ese plan, la gracia de Dios puede cambiarnos y puede traernos la gloria a través de lo que Cristo ha hecho. Bueno, todo lo que nosotros hacemos por y a través de lo que Cristo hizo en la cruz le trae gloria a Dios, Así es. porque Él pagó un precio tan grande por ello. Se nos terminó el tiempo y No, tenemos que irnos a la vamos pausa. a la pausa, ya volvemos. En la cruz es donde está su victoria. No en su carne, no en el yo, no en sus obras. Confía en la cadena que predica la verdad. El pecado ha sido destruido porque se ha unido con Cristo. Que defiende la cruz. Dios no le mira a usted, Él mira a Jesucristo, que está en su corazón y en su vida. Donde se predica el evangelio. ¿Es usted salvo? ¿Ha sido comprado con la sangre o no? SBN. Estamos de vuelta, Lauren. Vamos a leer una vez más el versículo 12, por favor. Para que seamos para la alabanza de su gloria. Eso es lo que el Señor quiere que seamos. Proclama eso que es garantizado hacer, no lo que se espera que sea. Nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo. Retendremos todo esto confiando primero en Cristo, lo que significa aceptar lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y el aprender qué puede ser mayor o mejor que Jesús pagando el precio por nuestra salvación, escribe nuestro nombre en el libro de la vida, tal vez podemos decir que nada sobrepasa eso. Pero a la vez, lo que Jesús hizo en la cruz fue no solamente por nuestra justificación, pero también nuestra santificación. Y así es como nosotros vivimos para Dios diariamente, 24 horas al día, 7 días a la semana. Así que es muy difícil el exagerar el caso de lo que Él hace por nosotros en nuestra vida diaria, viviendo para Dios. Pudiéramos conectar algo aquí. Yo he encontrado, y eso tal vez sería regresar hasta el principio de los 80s, y al final de los 80s y al principio de los 90s. Estaba aprendiendo yo de un profesor de la universidad que tenía aquí sobre la gracia. Él abrió mis ojos sobre algunas de las verdades de la gracia y reconocía que hablábamos de la gracia de Dios y un aspecto de la gracia de Dios hacia el creyente. Y creo que en las escrituras paulinas esto se enfatiza, pero no lo suficiente. Un aspecto del mover de Dios es el mover del Espíritu Santo, la libertad del Espíritu Santo de obrar. No es la totalidad de la definición de la gracia, pero sí es una gran parte de la gracia de Dios. Y cuando yo recién compartí eso con uno de mis profesores, uno en particular no lo voy a nombrar, pero él me dijo que yo no podía pensar de esa manera, que no podíamos comparar la gracia de Dios con el Espíritu Santo. Y aún así, ¿En serio? No sé de dónde sacó esa idea. Bueno, una vez más, si estaba en su mentalidad, hubieras estado en otros, y por eso es que lo menciono el día de hoy. La gracia de Dios, a veces tenemos un sentir, por ese término lo llamamos una gracia no merecida, que es verdad, pero hay muchos aspectos de la gracia de Dios, de hecho, que Dios no deshizo al mundo después de que Adán y Eva cayeron, etcétera, etcétera. Bien, pero ¿qué Él te hubiese hecho si le hubieses dicho que toda gracia viene a través de la cruz? Bueno, yo no sé. Sé que ese individuo en particular tenía luchas con la enseñanza que teníamos, a la que llegamos al viajar a nuestra presentación de la cruz. Y todavía sigue siendo así, ¿eh? Me lo supongo, sí. Pero al mismo tiempo, si usted no entiende que la gracia de Dios distribuida al creyente muy a menudo está directamente, si no es que siempre está en las manos del Espíritu Santo. Mire, cuando Pablo dice, gracias sea a vosotros, en mi mente, especialmente en las epístolas paulinas, utiliza eso como un saludo, pero en mi mente dice que la obra, el fluir constante del Espíritu Santo esté constante en su vida, porque su fe está centrada correctamente en Cristo.
La gracia sea a vosotros y paz. Y creo que eso está envuelto en su terminología. Y cuando no vemos la conexión entre la operación del Espíritu y la gracia de Dios, eso nos daña. Y la gracia de Dios o la necesidad de la gracia es la obra del Espíritu Santo. Muchos creyentes creen que tienen que trabajar, obrar por la presencia del Espíritu Santo en su vida. Tal vez todos lo hemos pensado en un momento u otro, pero eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios, el mover en la operación del Espíritu Santo, viene al humillarnos y al depender y confiar en quien Cristo es y lo que Cristo ha hecho. Ahí es cuando la expresión más grande de la gracia de Dios, el mover en la operación del Espíritu, puede estar disponible a nosotros. Bueno, aquí es donde la cooperación humana en el versículo 12, quien confió primero en Cristo, la cooperación humana en esto es nosotros confiando en Cristo. Eso es lo que somos requeridos a hacer, esa es nuestra parte, eso es nosotros quien Sí, confiamos en así Cristo es. primero. Bien, ¿y qué significa entonces esto, David? Bueno, como se ha dicho, no depender en nuestras propias obras y nuestra propia carne y habilidades y entender que todo lo que viene de Dios es una obra de su gracia. Mm, Y yo estaría de acuerdo completamente con el hermano Larson en cuanto a la idea de que la gracia de Dios en nuestra vida es dada a nosotros y distribuida a nosotros por el Espíritu Santo. Y cuando ponemos nuestra confianza y nuestra ujú. fe en Cristo nada más y en su obra consumada, que es cuando Dios comienza a moverse en todas estas áreas de nuestra vida, nuestra inclinación es querer comenzar a depender de nuestra carne, de nuestras obras y decir, miren estas cosas que yo he hecho y el Señor nos está diciendo que confiemos en Cristo. Definitivamente no está familiarizado con el mundo de la iglesia al decir, yo he escuchado esto personalmente. De hecho, estaba en una nación de Sudamérica o ciudad de Sudamérica. Este caballero tenía una gran conferencia y dijo, bueno, usted tiene que trabajar para conseguir mi unción. Y eso era lo que ellos creían. Y en el punto de papá, la conexión del espíritu, pero ¿Realmente tenía la unción o no? no me parece, personalmente no lo creo. Tal vez otro tipo de unción, pero una que engaña, ¿no? Pero la realidad es que, bueno, cuando él se exaltó como un apóstol, y vemos qué es lo que viene con ese territorio, ¿no? Cuando frecuentemente mencionamos eso, ¿no? Pero el punto es que ve la conexión con el Espíritu y el hecho de que él llamó los dones del Espíritu los dones de la gracia. Sí, así es. Y en la mente de Pablo es quien los llamó Carismático. a dones de gracia. Entonces, el hecho es que no nos podemos ganar los dones del Espíritu y no podemos trabajar por ellos. Así que son un fluir natural de la gracia. Son un regalo. Ese es el punto de entender la gracia, que usted no puede trabajar por ello, usted no se lo puede ganar Sí, y usted no se lo merece correcto. por lo tanto que usted ha esperado o usted ha orado por ello, o cuántos versículos usted haya leído. Realmente hay creyentes que se sorprenderían de los que Dios ha escogido, ¿no? La gracia es así, no la ganamos. Entonces creo que muchos cristianos creerían hoy que si mañana yo empiezo a empezar a orar, a leer mi Biblia, que de alguna manera Dios me va a deber gracia. Y es el pensamiento Sí, así equivocado es. sobre la gracia. Y solamente el reconocer una obra terminada en el pasado, una obra terminada como Pablo está tratando que nos demos cuenta, va a traer una vida de recibir la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que ver la obra terminada por Cristo o nosotros vamos a tratar de suplementar esa labor con la Sí, nuestra. Y bien, el Espíritu Santo correcto. es tan necesario en todos los millones de corderos ofrecidos, la sangre de machos cabríos no podía quitar el pecado. Y en el momento que Jesús murió en la cruz, el Espíritu Santo puede remover el pecado con una confesión correcta. La persona
correctamente confesando, ¿no? Mostrándole lo necesario que Él es y en todo lo que hacemos. Sí. Si yo escogiera un pasaje que definiera la doctrina de Pablo, vendría de este libro, Efesios 2:9-4. Pues por gracia Eres sois salvo. salvos mediante la fe. Y cuando usted, bueno, una vez más, la gracia, y usted ha designado dar la gracia de Dios, o lo ha dicho como si fuese la gracia de Dios, un favor de Dios no merecido, dado a la humanidad, la asistencia de Dios en la regeneración y la santificación de gracia. Es la gracia de Dios y solamente es por fe. Si usted Mm, llega a dejar ese principio en algún aspecto de su relación con así Dios, es. usted está en problemas. Salvos, Disculpa, Lauren. El problema es que la mayoría de los cristianos no saben en qué deben de tener su fe. bueno, Ellos no saben cuál es el correcto blanco de su fe. pero primero tenemos que sacarlo de la mentalidad de la mentalidad. Ellos creen lo que estás diciendo, que es por fe. Pero ¿fe en qué es la pregunta? Sí, me retrocedo y Ellos van a digo, decir fe en Dios. sí, yo ahora sería el abogado del diablo en eso y diría que el cristiano común está más propenso a poner confianza en sí mismo o en vida diaria y vivir para Cristo que lo que Dios ha provisto. Y esa es una de las batallas que hemos enfrentado. Pues por gracia sois salvos. Gracia es la gran palabra souso en el idioma griego y significa ser eh, sanados, protegido, libertado y puede ser traducido como hecho pleno. Entonces, si vamos a ser salvos, sanados, protegidos, libertados o hechos plenos, solamente puede suceder por la gracia de Dios a través del aspecto de la fe. Una vez que tengan eso en su mente, y eso fue lo primero que Dios hizo para mí años antes de que usted me presentara al objeto correcto de fe. Aquel día cuando usted dijo lo que usted dijo, el Espíritu Santo solamente se mueve dentro de los parámetros de la obra consumada de Cristo. Lo que yo había estado aprendiendo en los últimos 6, 7 años fue el concepto de la fe y la gracia. Y después yo vi que si pongo mi fe singularmente, exclusivamente en Cristo, eso garantizaría la gracia de Dios continuamente para mí, no en algunas cosas. Yo estaba tratando de creerle a Dios por todas las diferentes promesas en este concepto de fe y gracia. O esa es una promesa que puedo creer, es una promesa, puedo creer eso. Si yo creo que esa promesa es para mí, entonces la gracia de Dios vendrá porque yo no estoy tratando de operar por el sistema de fe y gracia. Pero en ese día, cuando usted dijo lo que usted dijo, y el Espíritu Santo se lo dio a usted, Él nos mostró cómo obra el Espíritu Santo. Algunas cosas simplemente no sabíamos. Inmediatamente cayó en su lugar porque fueron 7 u 8 años de fe y gracia, fe y gracia. Y yo aprecio a nuestros hermanos allá afuera que están predicando fe y gracia, pero si el objeto de fe no está definido claramente, entonces los mecanismos de fe y gracia no funcionarán. No puede hacerlos funcionar. Y el doctor Watts en su declaración, nuestra responsabilidad es creer en lo que Dios ha provisto y aceptar. ¿Y cuál es ese Y blanco ese objeto correcto? correcto de fe es Jesús, el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. La vida que ahora vivo, la vivo por la fe del Hijo de El Hijo de Dios, Dios. quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Yo no desecho la gracia de Dios. Exacto. 9 o 10 veces en Él, en quien, en Cristo. ¿Por qué Pablo sería tan repetitivo? En Cristo, en quien Él está tratando de fortalecer en la mente del creyente. Ustedes no reciben nada sin Él. No reciben ninguna bendición. Nadie viene de parte nuestra, gloria a Dios, aparte de Cristo. Y no podemos separar a Cristo de su cruz. Algunos tratan de hacerlo y dicen de nosotros, bueno, usted está enfatizando la cruz demasiado. No puede separar a Cristo de la cruz. Cuando Pablo dijo, ¿en quién? En Cristo, Él es quien se le ha dado un nombre que está sobre todo nombre. ¿Por qué? Por la cruz.
no habría Cristo sin la cruz. Entonces, el creyente del nuevo pacto, esa frase, esa declaración en él, ¿por qué hace eso? ¿Por qué dice eso? Es en el punto que lo estamos haciendo una y otra vez en este texto. Él está diciendo, creyente, no tienes ninguna bendición de adopción, no mover del Espíritu, que vamos a llegar a ello en el próximo versículo. No tiene depósito del Espíritu, no hay pago inicial del Espíritu, no tiene medio de traer gloria a Dios fuera de Cristo y lo que Él ha hecho. ¿Por qué Él toma ese tiempo fuera de lo que has estado diciendo? Es porque Él está tratando de anclar nuestra fe en lo que Él ha logrado. Y eso no va a dejar de ser. Pablo va a seguir repitiéndolo mientras avanzamos. Alguien dijo que Pablo usó en él y un derivado de en Cristo en distintas maneras, ¿no? 170 veces. 170 veces, así es, en sus epístolas. Así que está tratando de decir algo, ¿no? Así es. El momento en el que el pecador creyente viene a Cristo, él está sumergido en la persona de Cristo. Y ahí es donde todo comienza. Eso es lo que significa estar en Cristo. Es donde la redención comienza, el poder sobre el fracaso, el poder sobre el pecado, la vida en abundancia, todo comienza. El Espíritu Santo está allí y todo creyente nacido de nuevo Así en es, ese y corazón hacerlo para una orar y realidad. trabajar allí en esa vida. Y gracias a Dios que Él no se da por vencido. No se da por vencido. Tal vez podamos fallar, pero Él no Amén. falla. Padre Celestial, oro, Señor, que tu Espíritu toque corazones y vidas de estas personas. De tal manera, Señor, que te conozcan de una manera más profunda que nunca. Yo lo pido en el nombre de Jesús. Agradecido por tu gracia, por tu ayuda que nos has dado a través del poder del Espíritu Santo. Y te damos honra y gloria. Te damos honra y gloria. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.